otorgar, en este caso, el primer premio del segundo concurso de relato corto de terror del Festival de las Ánimas, dotado con 300 euros, para nada más y nada menos que un finalista del Premio Nadal. Recibir con un aplauso a Esteban Navarro Soriano, de Huesca, por Las Ánimas del Purgatorio. Sube a recibir el premio. Muchas gracias. Enhorabuena. Si quieres decir unas palabras. Sí, faltaría más. Buenas noches, muchas gracias por tan magnífica presentación y a Lucía por tan estupenda lectura. Y lo primero, mi enhorabuena a la niña de 10 años que nos ha ensombrecido a todos, porque la verdad, semejante relato apunta maneras de que esta niña nos va a desplazar a todos, por lo menos literariamente. Bueno, mi primer agradecimiento al jurado por tan buen tino a la hora de elegir mi relato, siempre es de agradecer. Decir que me he criado en un pequeño pueblo de Murcia, se llama Moratalla, y de pequeño mi abuela me solía contar historias de miedo. Era un miedo infantil, nostálgico, casi romántico, porque el miedo ahora va por otros lados. De hecho, cuando me dijeron en las bases que tenía que escribir, cuando leí que tenía que escribir un relato de miedo, pensaba escribir un relato sobre actualidad política. Eso sí que da terror, pero al final decidí ceñirme a lo que decían en las bases y escribir un relato que se titula Las Ánimas del Purgatorio y que voy a pasar a leer en cuanto me coloque las gafas de lectura. Las ánimas del purgatorio. Me contó, la primera vez que hablamos de ese temor que lo acuciaba, que todo había comenzado cuando era pequeño. Apenas contaba, según me dijo en su recuerdo, 10 años. Entonces estudiaba en el colegio La Sagrada Familia de Malevolence, Maine. Había alcanzado cuarto de educación básica con muy buenas notas, una media alta en comparación al resto de los 30 alumnos con los que compartía clase. Era un niño feliz, como lo son todos los niños a esa edad. Con 10 años el mundo está enriquecido de colores. Los príncipes son azules, las flores son rojas, el mar es azul y la vida es rosa. Todo en Jeremías era colorido, excepto su nombre, que atraía las burlas de sus compañeros. Malevolence conformaba una ciudad portuaria donde la humedad empapaba a sus habitantes en los prolongados inviernos que azuzaban la costa. La niebla, perenne, se adentraba hasta la última hilera de casas que se erigieron hacía más de un siglo en la altiplanicie donde sepultaron el cementerio antiguo. Jeremías me había dicho, con los ojos desbordados en lágrimas, que su habitación estaba encima de una tumba que no se atrevieron a trasladar al nuevo cementerio, el que erigieron junto a la estatua del fundador de la ciudad. Lo sabía porque por las noches escuchaba llantos que lo mantenían en vela hasta que el sueño lo vencía y le otorgaba las últimas horas de la noche para que se repusiera del cansancio. Fue su madre, precisamente, quien le recomendó que orase a las ánimas del purgatorio. Le aseguró que las ánimas atendían las plegarias que les hicieran mediante oración. Le había dicho que si rezaba al inicio de la noche, nada más introducirse en la cama, podía pedir que las ánimas lo despertaran a la hora que él eligiera. Y así lo hizo. Me dijo que la primera noche que rezó pidió que le despertaran a las 8:30 de la mañana. Había de entrar en clase a las 9 en punto, me había explicado. A las 9:05 cerraban las puertas del colegio y ya nadie podía acceder. Calculó, lo había hecho otras veces, que media hora sería suficiente para levantarse, vestirse, asearse, desayunar y correr hacia el colegio. Y para su sorpresa, cuando eran las 8:30, se despertó plácidamente mientras una nube de recuerdos se desvanecían de un sueño agradable, del que no pudo darme datos al haberlo olvidado. Los mejores sueños son los que no se recuerdan, convinimos. Ese día había acudido a clase pletórico. Despierto, como si nunca hubiera conocido el sueño o el cansancio o el agotamiento, Jeremías había renacido como renace el ave fénix de sus propias cenizas. Repitió la experiencia, pues había de comprobar que no fue una casualidad de tantas de las que le habían ocurrido otras veces. Así que decidió rezar y encomendarse a las ánimas del purgatorio en las noches siguientes, a excepción del viernes y el sábado, pues entonces no había de asistir a clase al otro día. La conclusión fue ilusionante y preocupante a partes iguales, ya que incluso experimentó con cambiar las horas de forma caprichosa, y un día solicitó despertarse a las 8:40 y otro a las 8:32. Fuese la hora que fuese, las ánimas cumplían el pacto sin dilación, ni imprecisión posible que hiciera dudar a Jeremías de que no fuesen ellas las que intervinieran en el programado desadormecer.
Semanas después de esa concatenación de madrugones, de los que no sentía cansancio ni molestia alguna, fue cuando decidió probar con otras peticiones, digamos, menos ortodoxas. No hay que olvidar que no existe un manual o un decálogo del uso y costumbre del ruego a las ánimas. Me relató cómo había pedido que uno de los niños que se burlaba de su nombre sufriera algún percance, y así fue como, me había explicado visiblemente inquieto, Pedrito, que compartía pupitre, se rompió una pierna en un desgraciado accidente en la cancha de baloncesto. Ese día estuvo llorando, pues se sintió culpable del percance de su compañero. En un inicio pensó que efectivamente las ánimas habían accedido a su petición, pero después, aplicando la cordura, entendió que las almas del purgatorio no podían haberse prestado a causar el mal a un bajo petición, como fue el caso. Decidió comprobarlo, solicitando para ello un nuevo desastre. No se le ocurrió otro que rezar para que Jorge, un compañero que se sentaba en la primera fila, sufriera un percance. Para esa ocasión pidió que se rompiera su pupitre en medio de una clase de matemáticas, había añadido en su ruego. Al día siguiente no asistió a clase, ya que se había olvidado de encomendarse a las ánimas para que lo despertaran. Se durmió y perdió la mañana, lo que provocó la esperada reprimenda de su madre. Por la tarde, siendo las 5, acudió a la única clase de ese horario, la de dibujo. Su compañero que se sentaba atrás le dijo que durante la mañana se había roto el pupitre donde se sentaba Jorge. Le contó, entre risas, cómo se descuarajingó la mesa en plena clase de matemáticas. Todos los alumnos se rieron y gracias a ese incidente pasaron un rato agradable y de entretenimiento. Al mes siguiente, su ilusión se transformó en inquietud, ya que no era necesario solicitar mediante un ruego que ocurriera algo. Con solo pensarlo ocurría lo que en ese momento tuviera en mente, pero siempre habían de ser cosas malas. Quiso solicitar hechos favorables, como que tocara la lotería a alguien o aprobar todas las asignaturas, y en todas las ocasiones no se cumplieron sus deseos. El día que me lo contó, lo vi claro enseguida. Hablé con él seriamente y le di mi versión que no aceptó, pues estaba cegado y solo escuchaba lo que quería escuchar. Le insistí, era mi obligación de amigo, en que quien estaba recibiendo y atendiendo sus ruegos nocturnos no eran las ánimas del purgatorio, tal y como él creía. Le expliqué que quien acataba sus peticiones era el cadáver que había enterrado bajo su cama. La tumba que no trasladaron, nunca supimos por qué, cuando el cambio de cementerios. Ese ser, en vida, había sido alguien cruel y perverso. Por eso solo aceptaba peticiones malévolas que interceptaba cuando Jeremías las profería en sueños. Las ánimas, así se lo hice saber, no tenían nada que ver. No me creyó, o no me hizo caso. Me dijo que yo era un envidioso. Me acusó de querer hacerle daño. Aseguró que sus plegarias eran atendidas por las ánimas y que éstas no distinguían entre el bien o el mal, solo las aceptaban y les daban debido cumplimiento. Rechazó, enérgico, que esa tumba bajo su cama existiera y que estuviera detrás de las penurias acontecidas en quienes le rodeaban. Lo del cementerio bajo mi casa es un bulo para asustar a los niños, me dijo. Después de eso enloqueció. Día tras día ocurrían hechos insólitos e inexplicables que preocupaban a todo Malevolence Maine. Yo sabía que el culpable era Jeremías, que no podía controlar su odio, y todo lo que pedía se cumplía, pero no podía decírselo ni hablar del tema sin que él montara en cólera. Y llegaron las muertes. Fue terrible, como poco a poco fueron sucumbiendo varios compañeros del colegio. Murió el alcalde y murió el jefe de policía. Jeremías no podía controlar sus sueños y cada noche deseaba que muriera alguien. Los huesos de la tumba oculta bajo su cama atendían sus ruegos y los ejecutaba sin dilación al día siguiente. Murieron tantas personas que el gobierno declaró Malevolence zona en peligro. Médicos, científicos y militares pululaban buscando el origen de la alta mortandad. No había explicación y por tanto no había solución. Malevolence se moría y yo, que sabía el origen, no podía hacer nada para evitarlo. Un día, mientras Jeremías estaba en clase, yo me colé en su casa por un hueco de la ventana del baño. Sus padres no estaban. Aproveché la ausencia de los habitantes de la casa para apartar la cama de la habitación de Jeremías. Tenía que hallar esa tumba y deshacerme de los restos. El suelo era de grés, por lo que no fue un contratiempo arrancarlo con un pico que encontré en la caseta del huerto. Luego hube de picar con fuerza hasta destrozar el cementerio que había debajo. Finalmente, y como si me estuvieran esperando, allí estaba la tumba. Era un cúmulo ordenado de huesos. La calavera resplandecía con el destello de la luz de la habitación. Los ojos huecos ofrecían un misterioso destello, como si de un momento a otro fuesen a abrirse. Me arrodillé y recé para que cesaran las muertes. Le supliqué que todo volviera a ser como antes. E incluí en mi solicitud, le dije que volviera a la vida a todos los que habían muerto por su mediación.
Después tapé de nuevo los huesos y no volví a dejar todo como estaba. No pude recomponer el suelo de grés, ya que algunas piezas se habían partido al quitarlas, pero las disimulé con una alfombra. Las semanas siguientes Malevolence volvió a la normalidad. Me crucé por la calle con gente a los que creía muertos, pero que en realidad estaban vivos. Hablé con el alcalde y con el jefe de policía. Sonreían y estaban felices, como lo está el que aún no ha muerto. Meses después, sumergido todo lo ocurrido en el pozo del olvido, caí en la cuenta de que hacía tiempo que no me había encontrado con mi amigo. Entonces decidí visitarlo en su casa, pero no estaba. No estaba él porque no había casa. En su lugar hallé un cementerio de una sola tumba, un cementerio solitario que se expandía alrededor de un árbol frondoso que daba sombra a un nicho desconchado que había en el suelo. Al leer el nombre lo comprendí todo: Jeremías. Entonces supe que mis ruegos habían sido escuchados y por eso todo volvió a ser como antes, y Jeremías regresó a su tumba, sobre la que se irguió la casa y en la que vivió hasta que cumplió los 10 años. Desde entonces, regreso al cementerio cada noche para rezar y pedirle a Jeremías que nunca más vuelva a salir de allí. Sé que el día que no rece todo volverá a ser como antes y la muerte acechará a los habitantes de Malevolence, Maine. Así que solo me queda encomendarme a mi amigo muerto para que nada de eso ocurra. Mi rezo siempre es el mismo: Jeremías, no salgas de tu tumba. Muchas gracias.